Bien. Entonces, voy a compartirles acá. Sí, Gretel. Entonces, vamos a archivos, archivos de datos. Creo que era el 6.4, che. Sí. La tabla 6.4 era la de la mortandad infantil. Entonces, vamos a pedirle el modelo. Y no les está mostrando a ustedes, no sé por qué no les muestra. A ver, esperen, voy a compartir de otra forma. Yo creo que se veía. ¿Ah, sí? No, pero no estaba Sí, profe. pero le estaba mostrando solamente la pantalla con los datos y no lo que yo estaba haciendo. Ahora sí, ¿ves? Ahí ya tengo abierto Sí, sí. el modelo. Entonces, bueno, estaba la variable dependiente y habíamos dicho que íbamos a usar estas dos de regresoras. Bueno, le damos a aceptar. Y necesitamos entonces la matriz de varianza-covarianzas de las betas. Entonces ven que dice matriz de covarianza de los coeficientes. Esa es la matriz de varianza-covarianza de las betas, ¿no? Y bueno, acá lo tenemos. Otra forma de obtener esto es haciendo también, identificando la matriz X traspuesta por X, ¿no? En forma matricial, digamos, buscando su inversa y multiplicándola por la varianza residual. Bien, entonces este es el valor que teníamos nosotros para trabajar, y el desvío que necesitamos lo vamos a calcular utilizando la varianza de la instrucción, la varianza del producto, que son los valores que se encuentran en la diagonal de la matriz, y después necesitamos la varianza-covarianza entre la instrucción y el producto, que sería el valor que tienen ahí señalado. Entonces, de esa manera podríamos calcular el valor de t. Estamos bien. Entonces, bueno, entonces ahí digamos que tenemos todo, ¿no? Porque si quisiéramos calcular el t, ¿no? Uno tendría que trabajar, bueno, vamos a poner acá. El t sería los estimadores que obtuvimos, que son 2,23 para el caso de la instrucción, menos 0,00565, esa es la diferencia. En realidad acá sería menos la diferencia de los parámetros, pero bajo h sub 0 verdadero esa diferencia es 0, así que esto iría dividido, ok, bueno, hay que calcular el desvío, y el desvío va a ser la raíz de las varianzas. Bueno, esto sería 0,0440, vamos a poner directamente acá un 1, más la varianza de el producto, y este es 4,01, está elevado a la menos 6, pero entonces, entonces este va a ser 4, y vamos a tener que correr la coma 6 lugares.
Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. Esa sería la varianza del producto. Y menos la covarianza, que es este numerito. También tiene varios decimales. 1,13. Pero tenemos que correr la coma, en este caso 4 lugares. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces les queda 2 veces, perdón, esto es menos 2 veces y este valor. Y de esa manera ya tienen el valor del desvío. Y por supuesto que eso lo tienen que contrastar contra un T crítico que tiene N menos K. ¿Sí? Los grados de libertad de este T, bueno, acá lo teníamos, va a ser de N menos K. ¿Sí? En este caso habían 64 observaciones, así que va a ser de 61 los grados de libertad. Bien. Bueno, entonces eso es en el caso de querer demostrar igualdad entre dos coeficientes. ¿Sí? Bueno, en realidad estaría bueno saber cuánto da esto, pero bueno, se los dejo a ustedes. Porque se acuerdan que cuando este mismo modelo lo trabajamos en función del modelo estandarizado, cuando estandarizamos este modelo, habíamos dicho que la que tenía más influencia sobre la mortandad infantil era la instrucción de las mujeres. Entonces, no debería, si ustedes cuando hagan la cuenta, no debería verificarse H0, o sea, deberíamos rechazar H0. ¿Sí? Y el signo de la T debería darles... ¿quién va adelante acá? Y acá este también era negativo. Ojo que acá los dos eran negativos. Acá va a haber un error si no lo corregimos. ¿Sí? Este era negativo, menos, y acá, bueno, también menos. Los dos eran negativos. Pero en definitiva, entonces, acuérdense que debería ser coherente con lo que el modelo estandarizado ya nos había anticipado de que la variable x2 tiene mayor efecto en la mortandad que la variable x3. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esa era una forma de ver comparativamente lo que hacen el efecto que tienen las variables en la regresada? Entonces, se podría ver de esa manera, ¿no? Pero no deja de ser una observación puntual, ¿sí? Tendríamos que ver si lo que se observa en el modelo estandarizado es significativo, ¿no? Y bueno, eso es siempre con una prueba, que sería esta en este caso. Bueno, después tenemos los contrastes relacionados a pruebas de restricciones de igualdades lineales, de tipo lineales. Entonces, a veces en algunos modelos, ¿no? La teoría nos exige establecer algunas restricciones respecto al comportamiento de los parámetros. Qué sé yo, por ejemplo, no sé, se me ocurre que en la función consumo vos podrías pedir que la propensión marginal a consumir, que vendría siendo la pendiente, ¿no? Si vas a analizar el consumo en función del ingreso, tome valores entre 0 y 1. ¿No? En este caso, vamos a tomar como ejemplo el ejemplo de la función Cobb-Douglas, que
queremos plantear si se verifican los rendimientos a escalas o no. Entonces, si se verifican los rendimientos a escalas, nuestra hipótesis nula sería que la suma de los beta, de beta 1 y beta 2, es igual a 1. Mientras que, bueno, la alternativa que sean distintos. Entonces, hay dos formas de atender a esta hipótesis. Una es a través de una prueba T y la otra es a través de una prueba F. Entonces, ¿cómo se trabaja con la prueba T? Bueno, primero se estima de la forma tradicional el modelo sin tener en cuenta la restricción. Entonces, uno calcula el modelo de regresión sin restricciones, o no limitado, ¿sí? Hacemos la regresión, perdón, no restringida. Y luego se realiza una prueba de hipótesis o una restricción mediante la prueba T. Bueno, entonces, este tipo de tratamiento se dice que es a posteriori, ¿no? Porque primero hacemos la estimación del modelo y después vemos si se cumple la hipótesis nula o no. Bien, en este caso, nuestro planteo sería que el estimador va a ser la suma de los coeficientes estimados beta 2, beta 3, menos, menos la suma de los parámetros. Bueno, dividido la suma, dividido el desvío de la suma de los estimadores. Entonces, como dijimos hace un rato, el desvío de la suma va a ser la suma de las varianzas, más, en este caso, más 2 veces la covarianza entre beta 2 y beta 3. Bueno, esto no va a plantear ninguna dificultad adicional, porque ahora ya sabemos de dónde podemos obtener la varianza de beta 2, beta 3, es, como habíamos dicho, la varianza de los betas es la varianza residual por X traspuesta X inversa, ¿sí? Que se lo pedimos a Gretel y nos va a devolver la matriz de varianzas covarianzas, y entonces podríamos hacer este cálculo. Y bueno, después lo comparamos con el T crítico y vemos qué hacemos respecto a la hipótesis. Luego está el enfoque de la prueba F, que también se llama el de mínimos cuadrados restringidos. Entonces, bueno, como les decía hace un rato, ¿no? La prueba anterior es una prueba a posteriori, porque se trata de encontrar si se cumple o no la restricción lineal después de haber estimado la regresión sin restricciones, ¿sí? O sea, el modelo tradicional sin imponerle ningún tipo de restricción. Este otro método lo que hace es incorporar la restricción dentro del procedimiento de la estimación. Entonces, como nuestra restricción es que beta 2 más beta 3 es igual a 1, eso equivale a decir que beta 2 es igual a 1 menos beta 3. Entonces, también lo podremos trabajar con beta 3, ¿no? Diciendo, bueno, beta 3 es igual a 1 menos beta 2. Entonces, esa restricción es la que voy a introducir en el modelo. Por supuesto que tengo el modelo planteado en términos de logaritmos, porque si no, no lo podría estimar.
Entonces ya lo tengo, esta es la función Cobb-Douglas, pero ya he tomado los logaritmos. Entonces, acá donde iba beta 2, ¿no? Ahora coloco su equivalente, que sería 1 menos beta 3. Entonces, ¿qué hemos logrado con esto? En realidad hemos perdido un parámetro, ¿sí? Ahora tenemos un parámetro menos en la regresión. Se puede, bueno, lo que hicimos es hacer el producto acá, ¿no? De 1 por el logaritmo y menos beta 3 por el logaritmo de la variable. Y entonces nos va a quedar el logaritmo de la variable de x2 y el otro valor, que sería menos beta 3 por el logaritmo de la variable x2, sacamos factor común el beta 3 y nos quedaría, el beta 3 como acá también está en este término, sacamos factor común y nos quedaría el logaritmo natural de x3 menos el logaritmo natural de x2. Esto, como no contiene ningún parámetro, ¿no? Lo podemos pasar al otro miembro, entonces nos quedaría acá el logaritmo de la diferencia, no, el logaritmo de y menos el logaritmo de x2. Entonces de este lado nos quedó beta 0 menos beta 3 por este factor, ¿no? Que es el logaritmo de x3 menos el logaritmo de x2. Pero nosotros sabemos que el logaritmo de la diferencia, perdón, que la diferencia de logaritmos es el logaritmo de un cociente. Así que esto lo podemos expresar en términos de la razón, producción, y x2 era mano de obra, trabajo. Y en este otro caso, que también tenemos una diferencia, nos va a quedar expresado como la razón entre capital y trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces lo único que hace falta calcular acá es el beta 3. ¿Sí? Bueno, beta 0 también, pero nosotros en realidad el intercepto no va a ser lo que nos interesa primordialmente. Entonces, ¿por qué es lo que no nos interesa primordialmente? Porque estamos tratando de ver si hay rendimientos a escala o no. Bueno, entonces, le pedimos al modelo que nos haga, nos arroje ahora este nuevo modelo, ¿no? Y lo vamos, hacemos la regresión, y bueno, así vamos a obtener el beta 3. Este procedimiento se conoce como mínimos cuadrados restringidos, porque yo ya le estoy imponiendo una restricción a los valores que puede tomar los parámetros, ¿sí? Los parámetros no toman valores en forma libre, ¿no? Sino que yo estoy imponiendo algún tipo de restricción. Entonces, una vez que tenemos hecho el cálculo del nuevo modelo, uno puede estimar la función f, ¿no? Puede estimar la f asociada a el modelo restringido versus el modelo no restringido. Entonces, esa f se va a calcular como la calculamos siempre, va a ser la suma de cuadrados de los residuos, no, la suma de cuadrados explicados de el modelo restringido versus los no restringidos. Dividido m, donde m representa el número de restricciones lineales que yo imponga. En este caso estoy imponiendo una sola restricción, que es que la suma de los beta me dé 1. Y
dividido, bueno, la suma de los cuadrados para el modelo no restringido, dividido n menos k. Bueno, y lo vamos a comparar eso contra un f crítico, ¿no? Que sale de m grados en el numerador y n menos k grados en el denominador. También se va a poder expresar en términos de los valores de r cuadrado. ¿Se acuerdan que también aprendimos a cómo calcular el f a partir de usar los r cuadrados? Pero bueno, acuérdense que acá había que tener cuidado que el valor de la regresora sea el mismo en los dos modelos, ¿no? Con restricción y sin restricción. Nada más. Entonces, si calculamos el f a través del r cuadrado, de ambos modelos, vamos a tener que el r cuadrado, que el f, perdón, hay que calcularlo como la diferencia entre el r cuadrado de el modelo no restringido menos el r cuadrado del modelo restringido, dividido 1 menos el r cuadrado del modelo no restringido. Bien. Y los grados de libertad, por supuesto que son los mismos. Algo que cuando vayamos a hacer las regresiones del modelo que se tiene que observar, es que el r cuadrado de los no restringidos sea mayor al r cuadrado de los restringidos, o en definitiva, que la suma de los cuadrados de los residuos, ¿no? Sea de los no restringidos, sea menor a la de los restringidos. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a ver el ejemplo de la tabla 8. 8.8, que es una regresión, son datos para la economía de México, en los que se observa el producto versus la mano de obra y el capital. Bueno, lo vamos a hacer porque como hay que introducir variables nuevas, lo vamos a ir haciendo paso a paso. Entonces les voy a compartir acá. Entonces, buscamos los datos 8.8. Vamos a archivos, Bueno, ustedes tendrían que ir a archivos de muestra y buscar la tabla 8.8. Yo ya la tengo por acá. Entonces, tenemos los datos del producto, tenemos los datos del empleo, y tenemos los datos referidos al capital. ¿Estamos? ¿Sí? Esta es una serie de tipo temporal. Bien. Está, como les decía, está referido a la economía de México. Bueno, entonces, si seguimos el procedimiento que estábamos viendo, ¿no? Nos decía que lo primero que teníamos que hacer era encontrar el modelo. Podemos encontrar primero el modelo sin restricciones, ¿no? Bueno, vamos con el modelo sin restricciones, pedimos los mínimos cuadrados, nuestra variable dependiente va a ser el producto. Ah, no, momentito que la están peinando. Necesitamos los logaritmos, porque no podemos pedir, necesitamos tener la función Cobb-Douglas linealizada, así que hay que tomar los logaritmos, ¿no? En ambos miembros, así que acá le vamos a pedir, añadir los logaritmos de las variables seleccionadas. Y ahora sí. Entonces, habíamos dicho, modelo, mínimos cuadrados ordinarios, y ahora sí, producto, logarizado, variable dependiente. Y empleo y capital logarizados, variables
regresoras. Vamos a aceptar. Y entonces acá tenemos el modelo sin restricciones. Este no plantea restricciones. Con este, si quisiéramos realizar la prueba T, también podemos tomar los valores de estos coeficientes, ¿no? Y plantear, como habíamos dicho hace un rato, una prueba T con los valores de estos coeficientes. ¿Qué es lo que van a necesitar para hacer eso? Y van a tener que agarrar y pedir la matriz de varianza-covarianza para calcular el desvío de esa suma de la suma de beta 2 con beta 3. Bueno, pero vamos con la prueba F. Entonces, lo que nos dice es que, vamos a minimizar este modelo, lo que nos dice, habíamos visto que, en definitiva, ¿no? Cuando introduzco la restricción, me queda, del lado de la variable dependiente, me queda la relación entre el logaritmo de, me quedaba la relación entre el logaritmo de capital, no, producto versus mano de obra. Entonces vamos a tener que establecer esas relaciones. Sería el logaritmo de I. Entonces necesitamos, vamos a añadir una variable nueva, porque yo necesito establecer una variable que va a ser la relación, vamos a poner producto mano de obra. Ese es el nombre que elegí ponerle, y eso va a ser igual a ¿qué? Y bueno, la relación entre producto y mano de obra es GDP, que es el producto, dividido, ¿cómo le llama? Employee. Dividido a la mano de obra. Entonces le damos a aceptar, y entonces acá me introdujo la variable que representa el cociente entre el producto y la mano de obra. Sería como la productividad de la mano de obra. Productividad media de la mano de obra. Bien, ¿qué más tenemos? Necesitamos del otro lado la relación o el cociente entre capital y mano de obra. ¿Sí? Bien, entonces añadimos una nueva variable, definir una nueva variable. En este caso es la variable, le vamos a llamar relación entre capital y mano de obra, y va a ser igual a, bueno, el capital se llama capital dividido employee. Le damos a aceptar, y entonces acá me generó la variable que representa ese cociente. ¿Sí? Buenísimo. Entonces ahora puedo tirar el modelo de regresión, que fíjense va a tener una sola regresora, que es esta relación capital-mano de obra. Entonces vamos a pedir ese modelo, que es el modelo restringido en definitiva, pero esperen, también lo tenemos que logarizar. Tenemos que logarizar las dos nuevas que creamos. ¿Sí? Estas y estas tenemos que pedir logaritmo. Añadir logaritmo de las variables seleccionadas. Bien, entonces ahora sí. Modelo. Mínimos cuadrados ordinarios, y ahora sí vamos a pedir el logaritmo de la relación producto-mano de obra, es la dependiente, y el logaritmo de la relación capital-trabajo es la independiente. Y estas se van. Le damos a aceptar, y este sería la salida del modelo restringido. Entonces ya tenemos fíjense que tenemos tanto la suma de cuadrados de los residuos como
¿Qué otra cosa necesitábamos? Nada, solo eso. O si lo queremos calcular con el R, bueno, también tenemos el R cuadrado, de ambos modelos. ¿Se entendió el procedimiento? En el R, en el Gretel, quiero decir. Bueno, en realidad es parecido el Gretel al R. Entonces, vamos a volver al apunte. Bueno, entonces, yo me traje los modelitos, ¿no? Me traje la versión más resumida de la salida de los modelos, que es cuando me lo muestra como ecuación. Eso, si lo quieren tener así, tienen que ir a, ¿vieron donde sale el resumen del modelo? Bueno, van ahí al resumen del modelo, y en archivo les aparece la opción ver como ecuación. Entonces les tira esta versión un poquito más resumida, sin todos los... Pero en realidad al cohete, porque después lo que hice es para tener las sumas de los residuos, me pedí el ANOVA, y en realidad en la versión más detallada del modelo te aparecen ahí la suma de los residuos y el R cuadrado. Bueno, pero por un lado o por el otro ya tenemos todo. Entonces, podríamos calcular el F, ¿no? Como dijimos, a partir de la suma de los residuos. Entonces, fíjense que el F a partir de la suma de los residuos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar la suma de los cuadrados de los residuos restringidos y restarle las de los no restringidos. Entonces, el modelo restringido es este de acá. Entonces, yo tendría que hacer la suma de los cuadrados de los residuos restringidos, 0,0166, menos la suma de los no restringidos, 0,0136. ¿Sí? Dividido el número de restricciones. En este caso era 1. Y abajo usábamos la suma de cuadrados de los no restringidos, de los residuos no restringidos. Entonces, 0,0136 dividido, y acá los grados de libertad eran n menos k, donde k es el número de parámetros. N, ven que acá me da que es los grados de libertad asociados a la varianza total son 19, así que hay 20 observaciones en total. Entonces tenemos 20 menos 3, 17. Pero en definitiva estos son los grados de libertad asociados a los residuos. ¿Sí? 17. Bien. Y entonces, por un lado o por el otro, me da 3,75. Entonces, con ese valor del F, no rechazo H sub 0. Donde nuestra H sub 0 decía, ¿no? Bueno, no, lo vamos a volver a escribir porque nos quedó re lejos. ¿No? Nuestra H sub 0 decía que beta 2 más beta 3 era igual a 1. Entonces podría suponer que estamos frente a rendimientos constantes a escala para el conjunto de datos con el que estábamos trabajando. Bien, esa es la lógica que tiene toda prueba F, ¿sí? Entonces, la vamos a poder usar, la prueba F la vamos a poder usar como prueba para hipótesis sobre uno o más parámetros del modelo con modelo de regresión con K variables.
Tipos de restricciones entonces que podemos imponer, bueno, pueden ser la igualdad, ¿no? Beta 2 igual a beta 3, o sea que esa también, que nosotros inicialmente la resolvimos con una T, en realidad esa también la podemos plantear a través de una prueba F, ¿sí? Una hipótesis del tipo de que bueno, beta 2 o beta 3, beta 4, beta 5 es igual a un determinado valor, ¿sí? O, por ejemplo, que el determinado conjunto de parámetros son iguales a 0, es decir, que no tienen influencia sobre la regresora, que están ausentes en el modelo. Entonces, en realidad, esta lógica que acabamos de aplicar, la podemos aplicar para encontrar cualquiera de esas, resolver cualquiera de esas hipótesis. La estrategia en general va a ser identificar que hay un modelo más grande, que es el modelo no restringido, ¿no? Entonces yo meto todas las variables, las dejo que fluyan todas las variables y dejo que los coeficientes tomen valores libremente, y después un modelo más pequeño o restringido, que es el que se obtiene a partir de la restricción que yo impongo en la hipótesis. Y que en realidad es como es un submodelo, ¿no? Que deviene del modelo general. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, ajustar los modelos restringido y el no restringido, y obtener los respectivos R cuadrados de esos dos modelos. Observamos los grados de libertad que tiene el modelo restringido y los grados de libertad del modelo, acá está faltando un no, del modelo no restringido, y también los grados de libertad del modelo restringido, que vendrían siendo M. Y con eso calculamos la F. Una vez que tenemos la F, la comparamos con el crítico y ya tenemos resuelta la hipótesis, ¿sí? Esa es la lógica con la que funcionan las pruebas F. Bien, y nos estaría quedando una prueba para la estabilidad estructural o prueba paramétrica, que es la que se conoce como prueba de Chow. Este tipo de pruebas, sobre todo, se aplican cuando estamos trabajando con series de tiempo, ¿no? Porque a veces ocurren cambios estructurales en la economía, ustedes ya saben lo que son los cambios estructurales en la economía, que van a hacer que en realidad hayan parámetros distintos dependiendo del segmento de tiempo que yo esté observando. Qué sé yo, por ejemplo, no sé, si uno quiere analizar, ¿no?, la evolución de las exportaciones durante el gobierno de Cristina Fernández versus el periodo de la evolución de exportaciones e importaciones, ¿sí? Digamos, la apertura comercial del país en el gobierno de Cristina Fernández versus la apertura comercial en el gobierno de Macri, y ahí seguramente que ha habido un cambio estructural en el comportamiento de esa variable a lo largo del periodo completo, porque bueno, uno es más proteccionista y el otro es más libre mercado, y entonces ya los parámetros que tratan de ajustar el comportamiento de la variable no se van a mantener estables en ambos periodos, ¿sí? Entonces, esos son los cambios estructurales. Entonces, para explicar el funcionamiento de la prueba de Chow, vamos a seguir el ejemplo que plantea Gujarati, que es el ejemplo 8.9, en realidad es la tabla 8.9, no sé si es el ejemplo 8.9. Es la tabla 8.9.
que analiza el comportamiento de las variables ahorro versus ingresos durante 2 periodos. En realidad, el periodo completo vendría siendo de 1970 a 1995 en la economía de Estados Unidos. Entonces, si uno va a partir de la premisa de que no hay cambios estructurales, o sea, si yo quiero demostrar la hipótesis de que no hay cambios estructurales, o mejor dicho, esto sería, ¿cómo le llama? Estabilidad estructural. ¿Sí? Acá lo que estaría... Acá de lo que estaría hablando es de esta hipótesis, que es equivalente a hablar de que no hay cambios estructurales. Justo me quedé sin batería en el lápiz. Que no hay cambios estructurales, bueno, entonces, si no hay cambios estructurales, cuando yo, fíjense que tengo el periodo particionado, ¿no? Entre 1970 y 1981, ese sería el primer periodo, y después sigue 1982 a 1995. Entonces, si hay estabilidad estructural, eso significaría que las ordenadas al orígenes, ¿no? En realidad el alfa 1, el lambda 1, el gamma 1, son iguales en los 3 modelos. Y las pendientes también, ¿sí? Las pendientes también. Entonces, eso estaría hablando de la hipótesis de estabilidad estructural, estaría implicando esa cuestión, ¿sí? Que los parámetros son iguales en las 3 series, donde las 2 primeras es la serie completa particionada en 2 subperíodos. Bueno, acá tenemos, no sé por qué esto salió tan feo. A ver si puedo remarcar un poco esta. Entonces, ahí tenemos el comportamiento de el ahorro, ¿no? En el primer periodo, que venía siendo el periodo, esto es ahorro versus ingreso, ahorro versus ingreso en el periodo que va entre el 70 y el 81. Y acá abajo, fíjense que está el comportamiento de el ahorro en el periodo subsiguiente para el ahorro versus el ingreso. Entonces, a ver si se puede achicar un poquito, no. Entonces, si los miramos, ¿no? Ya estamos observando que, bueno, hay como una pendiente distinta, ¿no? Hay un crecimiento, o sea, como hay una relación entre ahorro e ingreso más importante en el primer periodo en comparación con el siguiente periodo, o sea, como que en el segundo periodo no hubo margen para ahorrar mucho, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las 2 representaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice la prueba de Chow? Lo que me pide es, bueno, primero vamos a pedir fíjense, los modelos para los subperiodos. ¿Sí? Entonces, acá no hay que hacer ninguna modificación en particular, simplemente defino
justamente estoy buscando las regresoras estas, ¿sí? Para los dos subperíodos. Entonces, eso es lo que hicimos. Tomamos los datos de la tabla y ahora les muestro cómo pedir la regresión particionada. Entonces, tengo los datos de los subperíodos y después pido la regresión sin restricciones, o sea, para el periodo completo. Cuando yo pido esta regresión, para el periodo completo que va de 1970 a 1995, lo que estoy suponiendo es que los parámetros son estables a lo largo del periodo, ¿sí? Entonces, bueno, para ver si esto es así, necesitamos calcular o realizar una prueba F. Y de nuevo, la prueba F va a ser la suma de los cuadrados de los residuos restringidos menos la suma de los cuadrados de los residuos no restringidos, dividido K, en este caso, donde K es la cantidad de parámetros totales que se están estimando, y en el denominador me va a quedar la suma de cuadrados de los no restringidos dividido N1 más N2 menos 2K. Bueno, ¿cómo se calcula la suma de cuadrados del modelo no restringido? Bueno, para calcular la suma de cuadrados del no restringido, lo que tengo que hacer es sumar la suma de los cuadrados en las subseries, ¿sí? O sea, fíjense que la suma, lo vamos a escribir acá, la suma de cuadrados de los residuos no restringidos va a ser la suma de cuadrados de la serie 1, es este valor de acá, 1785,03, más la suma de cuadrados de la serie 2, que es este valor de acá, 10.005,22. Esa sería la suma de los cuadrados de los no restringidos. Y bueno, entonces, la suma de los cuadrados del modelo restringido, no sé por qué le llama así. Ah, le llama restringido al modelo completo porque estoy suponiendo estabilidad, o sea, el H0 la estoy pensando en este modelo. Entonces, en el modelo restringido, el valor de la suma de los cuadrados de los residuos es 23.248. Y con eso ya puedo identificar el valor de F. También podrían calcularlo con los R, ¿sí? Entonces, el F va a ser la suma de cuadrados de los restringidos, 23.000, recién lo vimos, 23.248, menos la suma de cuadrado de los no restringidos, que es la que acabamos de definir, dividido K, donde K son, es el número de parámetros. Entonces, parámetros tenemos dos, ordenada al origen y pendiente. ¿Sí? Ordenada al origen y pendiente. Y después, en el denominador dijimos, bueno, vamos con la suma de cuadrados de los no restringidos, que era este valor de acá, que en definitiva da 11.790,25, dividido los grados de libertad correspondientes, que vendrían siendo el N1 más el N2, 14 más 12 son 26, que no es más que el valor total de observaciones que tenemos, menos 2 veces K, ¿sí?
porque estos grados de libertad tienen que ver con estos... Tienen que ver, bueno, en realidad las primeras eran estas, ¿no? Y los grados de libertad tienen que ver con estos, los parámetros de las series. Me duele un poco la garganta, así que estoy un poco distraída. Entonces, en definitiva, nos va a quedar con 22 grados de libertad, ¿sí? Bueno, cuando hacemos la cuenta, este F da 10,69, entonces no rechazo H sub 0. Y eso implica decir que no hay estabilidad estructural. Rechazo H sub 0. ¿Qué? Lo que implica decir que no hay estabilidad estructural. Bien, les muestro en Gretel, primero, cómo pedir la serie, las regresiones para las subseries, y cómo pedir la prueba de Chow de una. Gretel. Bueno, entonces cambiamos de locación. Vamos a compartir acá. Esto les dije que eran. Bueno, nos vamos a otro archivo entonces. Archivo, abrir archivo. Esta era la tabla 8.9. Entonces, ven que tenemos el ahorro por un lado y el ingreso por el otro. Bien, vamos con las subseries. Para eso lo que tenemos que hacer es establecer un rango, ¿sí? Porque fíjense que nosotros, si miramos las variables, van desde, como habíamos dicho, desde 1970 hasta 1995. Entonces queremos dibujarla y queremos regresarla para subperiodos. Entonces nos vamos a muestra, establecer un rango, y entonces el primer rango va desde 1970 hasta el 82, habíamos dicho, ¿no? 82. A ver, déjenme chequear si era así. 1981. Y le damos a aceptar. Entonces, ahora cuando queremos ver las variables, me quedo desde el 70 hasta el 81. Entonces yo ahí le puedo decir, bueno, a ver, haceme el gráfico de dispersión. Ingreso en la variable, en el eje X, sí. Aceptar. Y ahí nos queda el gráfico de dispersión, ¿sí? Que es la versión que tienen ustedes ahí en el apunte. Y entonces vamos al modelo. Entonces pido el modelo de mínimos cuadrados, el ahorro en función del ingreso. Vamos a aceptar. Y acá tienen los valores del modelo asociado a la al primer tramo, ¿sí? Ven que acá les dice que ha tomado 12 periodos de tiempo. Entonces de acá podemos obtener los valores de los residuos, ahí está el residuo que utilizamos para hacer los cálculos, 1785, y bueno, si no también pueden utilizar el R cuadrado. Listo como ecuación, acá tenemos cómo queda entonces la ecuación para el primer periodo. Bueno, y para
el siguiente hacemos lo mismo. Voy a minimizar este. Vamos a muestra y lo que hago es recuperar el rango completo para volver a trabajarlo, ¿sí? Entonces, ven que hacemos clic y ahí están de nuevo todos los datos. Y volvemos a establecer rango. Bueno, y ahora quiero que vaya de 1982 en adelante. Y acá los datos, cuando los vamos a dibujar, aceptar, ven que están como bien dispersos y no sé por qué no tira la recta de regresión. Así que yo el gráfico se lo pedí una vez que pedí el modelo. Entonces hice el modelo de mínimos cuadrados, ahorro, ingreso, aceptar. Y entonces este es el modelo para el periodo siguiente. Y acá le pedí el gráfico. Gráfico de la variable estimada y observada contra el ingreso. Y ahí está. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de acá es de donde vamos a sacar la suma de cuadrados de este subperíodo o el R cuadrado de este subperíodo. ¿Qué más? Bueno, listo, porque después ya no tendrían más inconvenientes. Voy a pedir el modelo completo, o sea, el modelo sin restricciones. Esto sería ahora, hay que pedirle de nuevo, esperen, recuperar el rango completo. Pedimos el modelo completo. Dijimos ahorro en función de ingreso, aceptar. Y acá tenemos el modelo completo. Entonces, la prueba de Chow la podemos pedir. No me acuerdo si estaba en análisis. No, en contraste. ¿Por qué me los manda para arriba? Ahí está. Contraste de Chow. Chow. Entonces, me pide para qué año, en qué año voy a producir el quiebre. Ese es uno de los problemas que tiene la prueba de Chow, porque la prueba de Chow no te dice, bueno, el momento del cambio estructural del modelo es en 1992. Eso es una información que vos se la tenés que introducir a la prueba, ¿sí? Entonces, bueno, le damos a aceptar. Y acá abajo te agrega, ¿no? Te larga el modelo. Fíjense que es el modelo con las T observación, el mismo que largamos recién, ¿no? Pero abajo te agrega el contraste de Chow. Ah, ya lo teníamos también acá. No, porque esto, a ver, déjame ver. Dice contraste de Chow en la observación 1982. No hay cambio estructural. Mira, ahí te dice todo lo que pasó. ¿Sí? Te dice ya. No sé si haciéndolo de una te lo larga, así, no sé. Si te larga. Porque este no sé cuál fue primero. El modelo, regresión aumentada para el contraste de Chow. No, este es el que yo pedí recién. Y este es el modelo completo. Bueno, en Gretel entonces, al parecer, cuando vos pedís una regresión asociada a un determinado periodo de tiempo, te tira el contraste de Chow. Lo que me llama la atención es que haya decidido en forma, que el software haya decidido utilizar como punto de quiebre solo el 1982, porque como pueden ver en el procedimiento de la prueba, no hay, por ahí capaz que lo hace porque estuvimos provocando esas subsecciones con el software.
porque en sí la prueba no tiene ningún paso en el cual se pueda verificar cuál es el punto de quiebre, ¿no?, en la serie, o sea, cuando se produce el cambio estructural. Bueno, entonces, para la hipótesis nula no hay cambio estructural, nos dio un F de 10,69, un p-valor chiquitito para ese F, con lo cual rechazo H sub 0. Por lo tanto, sí hay cambio estructural entre lo que fue esto, me parece que fue el gobierno de Reagan por los años versus el primer gobierno del Bush padre. Así. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Stop. Y entonces, a ver si nos queda algo más. Profe, entonces no hacía falta, digamos, hacer los dos rangos y el modelo ya te hace la prueba de Chow de una. El modelo ya te hace la prueba de Chow de una, pero yo se los hago para que ustedes sepan qué es lo que está haciendo la prueba, ¿sí? Ah, En qué consiste el procedimiento, cómo es la lógica que hay detrás del procedimiento. Porque hay algunas cositas que hay atrás de la prueba de Chow que hay que tener ojito, por ejemplo, ¿no? Una primera cuestión es que este procedimiento supone igualdad de las varianzas de los errores de las regresiones parciales, ¿sí? Entonces, uno tendría que plantear una prueba de homocedasticidad para la varianza de las regresiones en las dos subseries, ¿sí? Entonces tendrías que, usando qué valores, ¿dónde está la varianza de la regresión? El desvío de la regresión. Bueno, acá tenés el desvío. Si le elevas al cuadrado, te queda la varianza de la regresión. Son las varianzas de los residuos, ¿sí? En realidad eso. Y si no, también lo podés encontrar, a la varianza de los residuos, la podés encontrar en el ANOVA. A ver, por ejemplo, acá teníamos una ANOVA. Bueno, ¿cómo encontrás la varianza de los residuos? Y vos tenés acá, acordate que la varianza estimada de los residuos es la suma de los U sub I al cuadrado dividido en n menos 2, n menos K. Entonces, la suma de los cuadrados de los residuos es esta de acá. Los n menos k son estos de acá. Entonces, este valor de acá, que es el cuadrado medio de los residuos, no es otra cosa que la varianza de los residuos. Entonces ahí tenés la varianza de los residuos en la tabla ANOVA, ¿sí, no? Pero me parece que ese valor, si lo elevas al cuadrado, debería ser varianza, pasa que le llama de la regresión, pero me parece que es la varianza de los residuos. Pero bueno, con más seguridad la tenés ahí. Entonces, uno tendría que plantear una prueba de hipótesis, H sub 0, ¿no? Para las varianzas de los periodos 1 y 2. O sea, hay que plantear una prueba de homocedasticidad entre los dos periodos. Entonces, para poder verificar esto, ¿no? Vos vas a utilizar varianzas, vas a usar las varianzas estimadas en el modelo, ¿sí? Pero esto es de estadística 1, ¿sí? Es la prueba, bueno, ustedes
no la ven en estadística 1, la ven en estadística 2. Es una prueba de homocedasticidad entre dos varianzas, ¿sí? Yo les digo como que estos chicos vienen re preparados de estadística 2, ¿se acuerdan, no? De la prueba de homocedasticidad entre dos varianzas. Sí, ¿no? Aunque sea en el chat, Sí, pongan. sí, al principio la vimos. Bueno, entonces, para poder realizar este procedimiento, la prueba de Chow, es necesario verificar la igualdad de las varianzas de los errores, ¿sí? ¿Qué más? Otra cuestión, otra luz roja que hay que tener en cuenta, es que la prueba de Chow no establece, o sea, lo que te dice es si hay o no hay estabilidad estructural, pero no te distingue si ese cambio estructural obedece a que hay diferencias entre los interceptos, ¿no? O sea, que vos tenés pip, 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 acá tenés el tiempo, y que vos tengas una cosa así, ¿no? O si la diferencia obedece a cambios en la pendiente, ¿no? Que vos venías así, estabas con una, qué sé yo, estabas trabajando, bueno, como era el caso más o menos de este modelo, que venías así, y después de un momento del tiempo esto se hizo más así. O a ambas cosas, piqui, piqui. Cambios en los interceptos y en las pendientes. ¿Sí? Entonces, eso no es algo que se puede probar, pero capaz que lo llegamos a ver más adelante, pero no es algo que surge a través del análisis que te hace el test de Chow. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces hasta acá quedamos. En realidad quedan dos más, pero bueno, no alcancé a subir el apunte de las otras dos pruebitas que quedan, que son 2 puntitos nada más. Por ahí sí también requieren de un trabajo más elaboradito en Gretel, por eso es que lo tenía apartado, así que ese lo vemos el viernes. Acuérdense que, no sé, les puse, ¿no? Que mañana no voy a estar porque tenemos un Ateneo relacionado a un proyecto de investigación en el que estamos colaborando gente del departamento, así que bueno, justo es a la tarde. Si tienen alguna consulta o alguna duda, mándenme un mensaje por la mensajería de Petco, y la podemos ir viendo. Digo porque, bueno, ya deben estar cerrando los temas de lo que están estudiando y por ahí les sale alguna inquietud. Y entonces el viernes también les voy a dar ya las consignas del trabajo, para que lo vayan abordando en la semana. Bueno, si no tienen... Profe, Sí.